Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Y la vida fuera capítulos. Hoy estamos, como siempre, emocionadas y disfrutándonos demasiado este formato que decidimos hacer también con invitados, conversando sobre diversos temas de interés común. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, en mi caso muy especial porque es allegado a mi hermanita, es una persona cercana relativamente, entonces me place mucho tenerla acá con nosotros para conversar del tema que ya pueden ver, que es homosexualidad y homofobia. Y bueno, les doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo están? Hola, yo muy emocionada de estar acá en este nuevo capítulo con ustedes, con un súper invitado hablando de un tema muy, muy especial que yo sé que nos va a nutrir un montón a todos. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están? ¿Cómo Bueno, están? bien, gracias, Jorge. Bueno, empecemos con este tema. Yo quiero empezar con este tema diciendo que me surgió muchísima dificultad al generar pues como las preguntas previas que íbamos a hablar, porque yo decía, hay preguntas que no deberían existir porque la diferencia o la homofobia no debería existir o porque uno no tiene que identificarse de un lado o del otro, porque simplemente nos podríamos llamar seres humanos en libertad y en esa libertad expresarnos como queramos. Entonces me sentí como cierta resistencia a escribir ciertas preguntas, porque si es que no deberían de existir, estos temas no deberían de ser, no se deberían hablar desde esta forma. Sin embargo, pues partiendo de la realidad, partiendo de que sí existen esas problemáticas, que sí existe esa realidad, pues acomodémonos a ella y tratemos de hablar de ella de lo mejor que se pueda. Y para eso estamos acá. Entonces, vamos a iniciar preguntándote, Jorge, ¿cómo te identificas en relación a este tema de la homosexualidad, de lo trans? ¿Cómo te identificas tú como tal? Hola a todos. Bueno, mi nombre es Jorge Andrés Lerna Franco. Soy artista visual, ya próximamente a graduarme de esa carrera. Me identifico como hombre, cisgénero. Pues soy una persona muy extrovertida, me gustan los colores, me gustan el cómics, la ilustración, me gusta el arte en todos sus sentidos. Y sí, me gusta en realidad como la vida, el universo y ser muy espiritual. Entonces me identifico como desde esta forma. Soy una persona sensible, me gustan los animales y pintar, me gusta la fotografía y también me gusta expresarme a través de muchísimos medios artísticos, con lo que pueda haber en el medio. Y es que cuando tú dices que tú eres arte, tú eres hasta arte, Jorge, en la forma en cómo te vistes, en la forma de escribir, en la forma de actuar. O sea, ese arte, a veces uno dice que es como algo que uno elige y a veces es algo que uno es, desde todas las formas que uno pueda expresarse. Entonces, qué buena forma como de describirte, porque definitivamente sí es lo que uno observa de ti. Sí, Dani, precisamente, y Ibero, pues también, me parece que es una pregunta súper importante y muy apta como para preguntarla en estos tiempos. Es muy importante pues darle la prioridad a esta pregunta en todo tipo de espacios porque hay personas que se sienten mejor después de esta pregunta, de cómo se identifican. Porque pues en mi caso yo he sentido que con estos temas desde ser homosexual ha sido un poco complejo como desarrollarme o tener libertad al 100% en diferentes espacios sin antes de que me hagan esa pregunta, o sea, o de yo poderme soltar o como, bueno, romper el hielo. Entonces sí, es súper importante esta pregunta, hacerla mucho antes como de entablar una conversación con la persona y no, o sea, simplemente
no porque sea homosexual o tenga una orientación de género distinta, yo pienso que es para todas las personas, porque todos nos identificamos de muchas maneras. Total, esa identificación no solamente, o esa identidad no solamente está desde ese lado, que es también desde todos los lados. Sí, Jorge, bueno, totalmente. nos encantaría que empezáramos la historia desde el principio, empezar a conocer cómo te diste cuenta de esa, bueno, que tú me vas a corregir ahorita, me vas a decir cuál es la diferencia entre identidad, entre orientación, yo lo voy a hablar desde el desconocimiento, pero ¿cómo te diste cuenta, en qué momento de tu vida, cómo fue ese descubrimiento de tu orientación sexual o de tu identidad? Como tú me entiendas mejor. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo fue? ¿En qué momento de la vida? Cuéntanos esa historia, por favor. Es una historia muy curiosa, o sea, no sé, y no sé tan, o sea, es difícil como explicarla porque es muy teso, o sea, porque esta pregunta me lleva a mi niñez, literal, a mi niñez y a mucho antes, incluso creo que esta pregunta también se enlaza con el embarazo de mi mamá, pues tiene mucho que ver, pero sí, me retomo mucho como a mi niñez, cuando empecé a explorar como con los colores, tenía como cierta inclinación como a esa sensibilidad, como a los colores como más llamativos. Partiendo desde esa idea, es que yo también como empiezo a darme cuenta como de esa sensibilidad que me caracterizaba pues desde pequeño. Desde pequeño me ha gustado muchísimo el arte, explorar como con muchas técnicas, como ya decía antes, me gustaba mucho trabajar con plastilina, me gustaba mucho la escultura con diferentes tipos de materiales, entonces mi sensibilidad parte como desde ese punto del arte, como desde ese punto de la artística, como tal, como la llamamos en los colegios o en los jardines. Sí, o sea, es muy loco porque también con el tema de las relaciones personales, también hay algo ahí muy fuerte y es que yo desde muy niño empecé a entablar relaciones con las mujeres, nada más, me desenvolvía mucho más con las mujeres. Entonces era algo que estaba ahí, pero no como tan consciente. Y yo pues no sé, tenía como más afinidad con las mujeres, me desenvolvía más como en los espacios femeninos, digámoslo así. Entonces tenía como cierta libertad en ese sentido, porque cuando iba a enfrentarme como a hablar con un hombre, digámoslo así, un hombre hetero, no sé, como con los hombres, como que me, me generaba eso como cierta dificultad, como entablar la relación con él, hablarle, o sea, me generaba como esa dificultad al hablarle a los hombres, como bueno, o sea, a mí no me gusta el fútbol, entonces yo por qué tengo que hablar de fútbol contigo, o sea, a mí nunca me gustó ir a un partido de fútbol, ni a jugar, ni a ver, ni a nada, o sea, no me gustó estar ni siquiera en una academia de fútbol o en, como se llame, en una escuela de fútbol, o sea, no, ni siquiera. Entonces, sí, parte mucho como esa pregunta desde ahí, como esa sensibilidad que siempre había tenido. Entonces, no sé, como los juegos con carrito cero, siempre fueron con muñecas. Me gustaba mucho jugar con mi hermanita como a las muñecas. Recuerdo también que jugábamos algo muy charro y era como a la peluquería o a la secretaria. Entonces era súper chistoso. Jugábamos como a las fiestas de 15, entonces yo a ella la arreglaba, no, pues jugábamos a que yo la maquillaba, a que la preparaba pues para su fiesta, entonces siempre eran como juegos así como más Y enfocados como a lo femenino. Jorge, y en ese Entonces, momento de tu vida, ¿qué tanta conciencia tenías pues de esto que hoy nos estás hablando desde esta conciencia? ¿O simplemente lo ujú. hacías con toda la naturalidad del mundo, disfrutándote todo, pero no sintiéndote como, uy, es que yo como que me siento un poco diferente como a los demás hombres o a algunos hombres con respecto a los intereses, a los juegos, al tipo de personas con las que estamos al lado, a lo que nos gusta hacer? Exacto, sí, recuerdo muy bien que empecé como a ser consciente de eso, de que era distinto a los demás hombres,
como en tercero de primaria, sí, o sea, hice consciente de eso, yo dije, yo no, mis amigos van a jugar fútbol, tienen comportamientos mucho más diferentes a los míos, pero antes de tercero, pues yo era súper ingenuo, la verdad, no como que imaginaba como tantas cosas así en ese sentido de que, bueno, soy distinto, era más como muy ingenuo, la verdad. Y ya pues cuando empecé como a despertar, no sé cómo se diga, esas hormonas sexuales, ya cuando crecía, cuando me enfrentaba como a mi juventud, a mi pubertad, ahí sí como que me empezó a despertar ese deseo sexual por los hombres. Entonces, mira que es como un salto así supernatural, es como darse cuenta como que fue pucha, o sea, a mí me gustan los hombres, no sé, y pues de repente uno se extraña mucho pues por la sociedad y uno es como que, pues madre, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, le digo a mis papás o no, eso fue más o menos como en sexto. Entonces, sí, es como darse cuenta de muchas cosas, o sea, como que bueno, soy distinto a los demás, soy diferente, pero bueno, no me gusta el fútbol, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y literal se enfrenta uno como a unas crisis desde muy pequeño, la verdad. Me enfrentaba a unas crisis muy fuertes porque, o sea, pensar desde la diferencia es muy teso en esta sociedad. Entonces yo me preguntaba, yo, bueno, ¿y si digo mis posturas? Si, si, si expongo como lo que está dentro de mi corazón, ¿qué pasará? Hay una cosa que tengo clara y es que, bueno, a pesar de que yo nací en una familia antioqueña, conservadora, sí, arraigada a la religión católica, tuve el privilegio de tener cierta libertad en ese sentido y como, bueno, desde pequeño hacer lo que yo quisiera. Desde pequeño tuve la libertad de entrar a una escuela de música, entonces me gustó mucho la música, entonces entré a la banda sinfónica, entonces que quería estudiar música todas las tardes, me iba y estudiaba música todas las tardes, nunca me pusieron problema como en ese sentido, como, ay, es que tú tienes que ir a jugar fútbol, tú tienes que ir a la cancha, o sea, no, tuve ese privilegio, digámoslo así, como de nacer o elegir a mi familia así, súper chévere, la verdad, y sí, lo considero un privilegio. Bueno, pero en ese sentido es muy complicado, o sea, cuando sales como de ese entorno familiar y te enfrentas como a la sociedad o al mundo, más que todo en el colegio, te enfrentas como a un montón de cosas, inclusive tienes que pasar como por muchas situaciones de burlas, digámoslo así, eh, considerando lo que es bullying, literal, eso es bullying, porque uno sufre de bullying. Entonces, sí, o sea, como uno fue tan distinto toda la vida, uno es tan distinto toda la vida, entonces la gente es como, bueno, o sea, ese man es raro, ese man, pues, que se cree, ese man es marica, o sea, ese man, porque se junta con las mujeres, entonces es marica, le gustan los hombres, literal, esas eran las palabras como de las personas que me rodeaban. Literal, pasé, ¿qué hacía yo en los descansos del colegio? A veces me provocaba más irme para la biblioteca a leer que estar con las personas. O sea, ya ni me gustaba estar con mis amigas porque eso era algo que generaba burla. O sea, tristemente es muy complicado, pero bueno, sí, o sea, se enfrenta uno como en ese despertar sexual, a que bueno, o sea, ya tengo atracción sexual por los hombres, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya cuando entró un poco como más en un estado de conciencia, eso fue más que todo en 11 cuando ya iba a salir del colegio, yo ya así como que, o sea, como que aterricé la verdad y yo dije, yo bueno, en algún momento debo decir lo que yo soy, o sea, porque soy una persona transparente, me gusta decir siempre la verdad y, o sea, yo no podía vivir toda la vida con esa mentira.
O sea, no decir las cosas era como eh, pasar eso a un segundo plano, a un plano que estaba ahí como debajo de la mesa, debajo del colchón, un plano que estaba ahí como sin verse. Entonces, yo tuve la oportunidad también de venirme pues para la ciudad, obviamente enfrentarme a unos entornos súper distintos a los de un pueblo como tal. Venirme a la ciudad indicó como, sí, o sea, caer en cuenta como de todo, o sea, y también como salir de esa caja súper estereotipada en la que yo estaba, en la que yo venía como desde el pueblo, digámoslo así, como de que bueno, todo era malo, como de que si dices la verdad te va a pasar algo, todos se van a hacer reprimir más esas emociones, todos se van a hacer más bullying, no sé, me enfrentaba a muchas cosas y cuando ya vine a la ciudad ya como que caí en cuenta de que eso que yo era no era como tan malo, o sea, no era malo. Y sí, es un proceso, o sea, es un proceso totalmente complejo que tiene que ver mucho mi familia y mis hermanos, tengo cuatro hermanos, perdón, tres hermanos, eh, y esos tres hermanos son unas piezas fundamentales para mí, pues para mi vida, porque ellos son los que me ayudan como a, incluso hasta ellos me descubren como lo que yo era, ellos cayeron en cuenta primero que yo, entonces ellos como que me dijeron como, bueno, Jorge, tienes que aceptar esa realidad, nosotros ya sabemos todo, tú no estás haciendo nada malo, estás haciendo algo antes súper normal, o sea, todo es súper normal, tienes que enfrentar tu realidad, porque para ese año que yo llegué acá a Medellín, eh, me vi enfrentado como a muchas situaciones también, como a empezar a decir mentiras, de que si conocía a algún chico, entonces no le podía decir a las personas con las que vivía que iba a salir con un chico porque, ay, eso era una pesadilla. Entonces sí, me Jorge, yo enfrentaba como a esa mentira siempre, como, te escucho y la verdad pues tengo como demasiadas cosas en la cabeza y una de ellas es lo que dijo Dani al principio, porque Dani, a mí también me pasó cuando te estaba pues como planteando las preguntas que yo decía pues pero es que yo qué voy a preguntar, pues como que condiciones, pues, o sea, a mí hasta me daba pena hacer una pregunta como que hay condición, porque yo decía, ¿cuál condición? Pues es que realmente, pues desde mi perspectiva es algo completamente natural y no, pues como que yo no me había detenido a pensar, Dani, que yo me sentí exactamente igual y yo pregunto, Jorge, como que uno dice lo diferente, pero es que para vos puede ser diferente que a un man le guste una vieja. Eso es lo diferente para vos. Para vos lo diferente es que a un man le guste el fútbol. Súper diferente a tu sí, realidad. O sea, sí, uy, no, a ese man como le gusta eso, a mí eso no me gusta. O yo veo a una amiga y nada que ver. Entonces, como que lo diferente es demasiado objetivo de acuerdo a la realidad, sino que lo que tú decías, como que la sociedad. Y hay algo que me parece súper lindo de tu historia escuchándote, y es que yo veo que es un aprendizaje, pues como que digamos que lo que se manifestó en tu vida ha sido un gran aprendizaje y tu familia ha estado ahí. O sea, me parece hermoso que tú digas, mis hermanos descubrieron primero lo que yo era y me impulsaron a que yo dijera, pues sí, yo soy así y brillo así. Entonces a mí yo digo, uy, qué nota que vos, pues que en tu historia vos puedes contar con esas personas, porque sé que en la realidad de muchas otras pues no encuentran como ese apoyo de decir, no estás haciendo nada malo, güey, pucha, es que es lo que vos sos, ¿por qué nos tenemos que reprimir? Yo soy de las que pienso que uno puede ser lo que uno quiera desde que uno sea una buena persona. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, ¿para qué que a un man le gusten las viejas si es una mierda de persona y me disculpan la palabra? Pues, ¿qué construye con la sociedad? A mí me encantaba tu descripción porque me decís, soy honesto, soy sincero, me conecto con el arte, pues Dios mío, yo siento que eso es realmente lo que importa. Y yo quisiera preguntarte, Jorge, pues cómo te conectas con tu interior para brillar y para decir, bueno, supongo pues que tuviste muchísimos aprendizajes de los que ya nos vas a seguir contando, pero cómo tú te conectas con tu interior para decir, pues yo soy Jorge y brillo así y me encanta el arte e ilustro así porque esto soy yo, mejor dicho,
¿Vos cómo te conectas con eso para inspirarte y mostrarle al mundo lo que vos sos? Sí, total, y precisamente iba a eso, o sea, la historia precisamente como que se enlaza con esa otra pregunta. Sí, precisamente es como darme cuenta de la persona que yo era, o sea, como de la persona que siempre estaba ahí desde un inicio, darme cuenta de mis fortalezas, de que bueno, o sea, yo súper creativo desde pequeño, estando en una banda de música, pues nací como con tantas facilidades a la hora de hablando pues como de arte, o sea, de expresarme como en esas técnicas artísticas. Yo siempre tenía la facilidad como de hacer los muñecos de plastilina, o sea, parta desde que, o sea, yo llegué a Medellín y yo me di cuenta y yo como que, bueno, o sea, yo porque estuve como en ese, debajo del colchón siempre, digámoslo así, porque estuve Contanos ahí, qué, porque estuve ahí qué escondido. total, o sea, ¿qué tiene diferente Medellín o qué fue lo que te nutrió Medellín para decir, pues es que no estoy, pues tan diferente la condición de cuando estabas en tu pueblo? ¿Qué fue lo que descubriste en la ciudad que te dio como esas ganas de decir, ah, ya, no importa? Total, ya me importa un culo, literal. Bueno, sí, a ver, Medellín tiene, pues no sé, obviamente también es muy duro, pero tiene como un espectro como más amplio en cuanto a eso. Hay personas como más abiertas, hay escenarios como más abiertos, o por lo menos los escenarios que yo visito siempre o los escenarios que me rodean son como muy variados. También yo creo que parte mucho de la idea de que son personas desconocidas, entonces no me importa. Son personas desconocidas en el sentido de que, bueno, no crecí con ellas desde el colegio, entonces literal en un pueblo uno se ve con todo el mundo, entonces es como, bueno, te conozco desde 24/7, pues digámoslo así. En cambio en Medellín tú sales todos los días y te encuentras con personas totalmente distintas. Creo que eso fue como lo que me permitió como mirar como el mundo más amplio, o sea, como que salir de mi burbuja, esa burbuja como en la que yo estaba, salir de, de como ese, como sí, de ese colchón en el que yo estaba, como en debajo de la cama, o sea, darme cuenta de que las cosas eran mucho más amplias, de que el mundo era mucho más grande y que bueno, o sea, todos somos muy distintos. O sea, llegar a Medellín me permitió como darme cuenta también de que las personas se podían vestir distinto, de que bueno, los hombres también se podían poner pantalones anchos y cortos, de que bueno, los hombres también se podían identificar pintándose las uñas de azul, de amarillo, o de que bueno, o sea, de que si hoy me gustaba el color amarillo y mañana no, entonces no había problema, porque bueno, o sea, nadie lo conocía a uno, entonces sí, normal. Pero sí, o sea, aparte mucho de ahí, darme cuenta de como, bueno, o sea, yo tenía muchas cualidades y muchas fortalezas, y de que bueno, o sea, yo para qué las tenía así como escondidas, pues de nada servía. Entonces, sí, eso es un punto clave porque yo llegué a Medellín y ya como que me empezó a importar un culo todo, yo ya dije, yo bueno, o sea, yo tengo muchas cosas que aportarle al mundo, o sea, me empecé a dar cuenta de la persona que yo era. Y yo creo que esa pregunta parte mucho de ahí, y es que, bueno, descubrir el poder interior que uno tiene, descubrirse las fortalezas, descubrirse los talentos, la creatividad, creer en uno mismo. O sea, cuando uno hace eso, ya el mundo vale de huevo, el mundo vale un culo, literal. O sea, ya las personas pasan a un segundo plano, ya pues, no importa. O sea, no importa porque soy Y, solo yo. y ahí es donde aplica perfectamente que el entorno, yo creo que hemos tenido un enfoque muy de empoderarnos a nosotros, pero a veces ese empoderamiento de uno mismo se ve muy limitado por la cultura, por la tradición, y hablemos de esa cultura y tradición en una cultura muy homofóbica, Jorge, una cultura muy tradicionalista, una cultura muy religiosa, entonces todo lo vemos hombre-mujer y todo lo que esté fuera de ahí, no me incluyo ahí, no digo vemos, todo se ve o todo
lo ven desde un hombre-mujer y todo lo que se salga está mal o está enfermo. Porque Vero y Dani, mira, partamos de la idea de que estamos regidos como de estándares, como de que, bueno, estamos en una caja azul y estamos en una caja rosada, y de que la caja rosada es para las mujeres y la caja azul es para los hombres. Entonces, bueno, no hay nada más. O también lo podemos ver desde el punto en que la vida es nada más a blanco y negro. Y no es así, la verdad. ¿Eres una cosa o eres la otra? Si te sales de eso, no es normal, estás mal. Tenés que corregirte, tenés que encasillar. Pero también esa cultura, siento que la juventud ha traído como cierta renovación de ideas, cierta renovación de realidades que obligan a esa tradición a cuestionarse o al menos a tenerse que adaptar, porque ahora yo creo que la juventud siempre va a tener esa ventaja porque cada vez vamos a ver más jóvenes, ¿cierto? Cada vez esta generación, cuando ya seamos más adultos, los jóvenes ya van a estar más jóvenes, los que van a llegar después van a estar más jóvenes y vamos a tener, yo creo que en ese momento, una mayor conciencia de todo esto, que si en algún momento se concibió como algo diferente, como algo que está mal, o como simplemente un reto que no debería serlo, ser homosexual, y ni siquiera la palabra homosexual debería existir, o hetero, o sea, como seres humanos y ya sin ninguna identidad, sin ninguna definición desde ese lado. Entonces, ahí me parece poner este punto importante sobre lo que representa la cultura y la tradición en una persona que decide expresarse de esta forma en términos de homosexualidad, trans y todo lo demás que lo desconozco. Entonces, ahí va mi pregunta, Jorge, y es, ¿cuál es o sea, cómo has podido sobrevivir emocionalmente a tantos achaques culturales que tenemos y tantos, y madres, tabús, mitos que tenemos con respecto a lo que debería ser el hombre y la mujer en su sexualidad y en su orientación como tal? Yo creo que, no sé, después del poder interno, yo creo que un punto súper importante ahí es como mi familia. No sé, yo creo que la familia juega un factor muy importante. Y yo siempre he tenido algo también desde mi niñez, y es que yo he sido una persona súper rebelde y súper determinada. O sea, bueno, o sea, quiero esto y ya. Quiero los zapatos uno de uno y otro de otro, y así es, y ya. Entonces mi familia siempre fue como, ay, bueno, sí, hay que darle gusto. O sea, hay que darle gusto y bueno, y ya. Porque literal así fue mi familia. Entonces es muy bonito eso, y también como tener el apoyo de los amigos también, no sé. Y bueno, y en otro punto de vista también pienso que la espiritualidad, llegar a la espiritualidad últimamente, eso me ha ayudado muchísimo, como a darme cuenta del poder interno que yo tenía en ese tiempo, y de como, bueno, o sea, ya el mundo no me importa, ya el mundo, pues sí, estamos en un mundo súper grande, todos nos movemos en sentidos distintos, todos somos súper diferentes, todos tenemos tiempos distintos. Eh, yo creo que parte de ahí mucho, parte de esa idea. Hay algo muy, muy chévere cuando tú dices que todos tenemos puntos diferentes, porque cuando pues uno trabaja como con todo este tema espiritual, y yo por ejemplo que he trabajado mucho con el tema de la astrología, ahí se puede ver como el mapa de la vida de cada persona, y ninguna carta astral es igual a otra, o sea, todos venimos a trabajar cosas diferentes, entonces realmente el proceso de todos es muy diferente y se manifiesta de maneras demasiado diferentes. Y acá hay algo, y es que yo creo que uno al final, Jorge, se arrepiente más de las cosas que no hace que de las que hace. De las que hace uno dice, bueno, ya, pero si uno no hiciera cosas, uno diría, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho eso? ¿Tú te arrepientes de algo que no hubieras hecho por el miedo al que dirán? Que vos me digas, Vero, yo me arrepiento de no sé, no salir a cantar porque me dio mucha pena, o bueno, pues cualquier cosa que te haya pasado. ¿O lo has hecho todo? ¿Consideras que lo has hecho todo?
La verdad no. Volvemos a lo mismo. Antes en mi pueblo yo no podía ser yo, o sea, literal. Viví muchos años reprimiendo mis emociones, reprimiendo lo que yo era, por el miedo al que dirán, por el miedo a una cultura súper conservadora, por el miedo a una religión, ¿por qué no? Por el miedo a una religión, por el miedo a desencasillarme como de los estándares por los cuales la sociedad indica. Y sí, en realidad, últimamente yo soy como que, bueno, o sea, ¿qué hubiera pasado donde yo hubiera asumido todo un poquito más temprano? ¿Cómo hubiera sido esa etapa en el colegio eh, al haberme yo asumido como esa persona que era, o sea, en esencia? Entonces yo soy como que, bueno, o sea, sí, me reprimí muchas cosas, la verdad. Apenas estoy como en estos últimos 5 años, después del colegio, he venido como, bueno, es como volver a nacer, literal. Jorge, ¿tú qué le dirías a una persona que de pronto siente atracción por personas del mismo género o que siente que va en contravía de lo que la sociedad nos ha dicho? Pues, ¿cuál sería como tu consejo desde tu experiencia? ¿Tú qué le dirías a una persona? Bueno, primero que todo, yo les diría que no tengan miedo a nada, o sea, literal, que no tengan miedo como a experimentar, que no tengan miedo como a desenvolverse en esta sociedad, o sea, que se lancen al vacío porque así es que uno se da cuenta, o sea, así es que uno se da cuenta de las cosas, de que, bueno, o sea, los procesos le ayudan a uno como a darse cuenta de las situaciones, de que, bueno, o sea, este proyecto o esta situación o esta determinada relación con una persona me puede enseñar algo. No sé, muchas personas se han dado cuenta después de haberse besado con la persona o de haber tenido una relación y de que bueno, o sea, ¿qué somos entonces? Entonces es eso, como a tirarse al vacío y a experimentar y de que vivan su proceso, vivan sus emociones, pero de que tienen que darse cuenta de la realidad y de asumirse como persona en algún momento, o sea, y Es como, ser persona, o sea, ser transparente y, o sea, ser súper uno, ser como uno es y ya, o sea, que la sociedad le importe un culo y ya. me encanta porque es como habitarse, es como que siéntase para descubrirse. Entonces, amo ese Sí, consejo, siento que estuvo súper bien. Bueno, hemos llegado a la sesión de preguntas. Jorge, estas son preguntas ya no enfocadas al tema central, sino a ti como tal, que igual también hemos hablado de ti y tú has sido como, tu experiencia con el tema ha sido pues como la conversación, pero vamos allá a hablar como tal de ti, independiente del tema, ¿listo? Entonces, por el lado de digamos, Vero, vas a elegir un número, pero un número de qué, hasta cuál. Un número del 1 al 12. el 9. El 9. Un momento inolvidable para ti. Un momento inolvidable para mí, súper complejo. Un momento de felicidad, un momento donde te hayas sentido pleno, un momento donde hayas descubierto, no sé, pues una verdad. Puede ser algo simple, no sé, un paseo con la familia, algo inolvidable que tú digas, yo siempre me voy a acordar de eso. Son tantos, o sea, son tantos momentos inolvidables, pero ya caí en cuenta de uno. O sea, un momento inolvidable fue cuando los médicos dijeron que mi mamá ya no estaba enferma. O sea, yo ya descansé, yo ya agradecí, yo le agradecí al universo. Yo dije, otra vez soy pleno, porque ya, o sea, Qué hermoso, ay, hermoso. Es cuando uno dice inolvidable, uno casi siempre es como
a veces, o sea, ese tipo de cosas son inolvidables no porque hayan sido súper elaboradas, sino por lo que significan a nivel existencial. Y eso es muy lindo, la plenitud, o Total. sea, alcanzar la plenitud después de estar en un vacío, porque imagino que antes de la noticia estaban en un vacío, en una incertidumbre, y luego la noticia como que llenó ese vacío y lo convirtió en plenitud, en como, ay, ya, soltemos eso, ese Sí, vacío ya. Dani, total. Qué lindo eso, Jorge. Bueno, Y y de este saben que lado, yo creo que, perdón, yo creo que tranquilo. también, yo creo que también el momento como pre a esa buena noticia también hace parte como de ese momento inolvidable. O sea, porque esa situación como de caos, ese caos, esa tiniebla y esa cosa así súper brumosa, también hace parte de ese momento. Y al fin y al cabo es hasta bonito. O sea, las cosas a lo último son bonitas porque uno aprende. Y ya, Sí, pues es súper bonito todo eso, pues súper chévere. totalmente, Jorge. Bueno, Jorge, entonces voy a pasar unas carticas y tú me dices en qué figurita paro, ¿listo? Ujú. Entonces, por acá, a ver, yo siempre me enredo con la cámara. Tú nos dices cuál te parece chévere y Esa, la nube. la nube. Ajá. Lo más difícil y retador de ser tú. Lo más difícil y retador. Sí, de ser tú. ¿Qué será? Esperemos que Yo Jorge creo, está. yo creo que es precisamente enfrentarme a la sociedad, porque es difícil, es súper difícil. Bueno, O sea, el simple hecho de salir de mi casa vestido de una manera diferente es difícil, porque es enfrentarse a muchísimas cosas. o sea que lo difícil de ser tú es como, es el reto que representa ser ante una sociedad difícil. O sea, lo Hay difícil no una es ser tú, sociedad porque difícil, si la sociedad no existiera, fuera muy fácil ser tú. Lo total, difícil estás cuando la sociedad, con sus ideas y con todas sus creencias, aparece cuando tú quieres ser tú. Qué teso. sí, total. Eso. Bueno, Jorge, hemos llegado al final de este capítulo, de este podcast. Te agradecemos infinitamente contarnos tu historia, abrir tu corazón, la valentía de contarnos desde esa vulnerabilidad que sabemos que aunque no debería existir, existe, pero que tú la vives con esa valentía y te la agradecemos infinitamente, compartirnosla y compartírsela a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y que por X o Y razón se puedan conectar con esta historia, ya sea desde un lado de asociación con el tema de la sexualidad, de lo trans o simplemente de no saber cómo ser ellos mismos desde cualquier otro lugar en el que estén. Entonces, Así lindo es, que todo Dani. esto que nos estás contando. Así es, Dani. Y también pues como para cerrar, yo quiero decir, pues invitar a todas las personas para que, no sé, como que edúquense y estudien. O sea, estudien todos estos temas de identidad de género, de orientaciones sexuales distintas, porque yo creo que es súper importante, o sea, es importantísimo apostarle a una educación diferente. Es súper importante eso y yo pienso que parte de ahí es que podemos traer cambio, parte de ahí el cambio, parte de ahí de esa educación también como lo que tú decías ahorita, como enfrentarnos a otra generación diferente, porque sí, o sea, la educación es súper importante. Entonces, con respecto a lo de las trans, también hago una invitación a que desde esa educación lean, instruyanse y también como que abran sus mentes, salgan de esas cajas estereotipadas por las que nos lleva la sociedad y pues de una u otra manera como entender que el rosado no es solo para las niñas, sino que también puede ser para los hombres, o sea, y es súper normal también que las personas nos desenvolvamos de maneras distintas y de que los heteros entiendan, los heteros aburridores, así lo llamo yo, que esta vida es de muchos colores, muchísimos colores y de que empecemos a normalizar todo, la verdad, porque ya
estamos en un siglo XXI que por obligación hay que desenvolvernos de maneras muy distintas. Total, yo creo que la educación es lo que expande la mente, lo que nos permite vivir de una manera diferente, entonces me parece muy válida tu invitación. Yo también quiero dejar como una reflexión final y es que no dejes de ser tú por absolutamente nadie porque no vale la pena. Al final todos venimos a ser felices, a encontrarnos y si vivimos el proceso de otros o complaciendo a otros, realmente yo creo que nos vamos a arrepentir muchísimo. Los Así invito a es, Bea. a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el podcast como @si la vida fuera capítulos. A mí me pueden encontrar como @ser espiritual, a Dani como la encuentran. Como @soy.verdad y a Jorge, ¿cómo lo pueden encontrar en sus redes? Como Jorge-AS15. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a Jorge por aceptar nuestra invitación. Gracias a Dani, No, como gracias a siempre, ustedes. por dar lo mejor de ella acá. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao.